Roberto Carlos Brandán, Robert para los amigos, psicointegrador de Tetrael y uno de mis mejores amigos, además un alumno modélico, como siempre he querido tener, un alumno de esos que aprenden, que escuchan, que preguntan sobre todo, porque el mejor aprendizaje siempre llega de las mejores preguntas. Autor del libro Caminando hacia mi verdadero ser, un auténtico experto en esto de la mente humana. Él hizo todas sus psicohabitaciones hasta quedar clear conmigo. Ha hecho también psicointegraciones a mi lado. Ha trabajado conmigo en psicointegraciones conjuntas. Es una de las personas que más valoro en mi vida y en mi trayectoria profesional. Un gran amigo, una persona que siempre está volcada y dedicada a los demás. Que, como digo, es una persona... Él ama la mente humana, ama de verdad la mente humana. Y además es una persona de ciencias. Eso es algo que yo valoro muchísimo, además, ¿eh? Juntos él lo sabe, podemos estar en videollamada durante 6 horas o más conversando y además de todo, de forma muy distendida. Es un gran amigo de esos que siempre los tienes a tu lado cuando los necesitas, ¿no? De esos hay realmente muy pocos. Y Robert es uno de ellos, de verdad. Y además una persona con mucha capacidad para ayudar al otro. Siempre está por el otro. Así que desde aquí, muchas gracias Robert por todas las veces que me has ayudado y de verdad, no dudéis en él, gran profesional y mejor amigo. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Tetrael, nuevamente, bienvenidos, ya sabéis, a estas entrevistas donde vamos a ir conociendo poquito a poco a todos los componentes de esta gran familia, así que acercaos para conocer a uno de los integrantes más importantes del grupo, ni más ni menos, estamos hablando que de Roberto Carlos Brandán, psicointegrador oficial del grupo. Estamos hablando también de una persona que trabaja como psicoterapeuta y además estamos hablando de el autor del libro que, bueno, de alguna manera responde actualmente al nombre de Tetrael, ¿no? Que es Caminando hacia mi verdadero ser. Él es el autor del libro, como digo, también es psicointegrador y psicoterapeuta. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Robert? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto, un placer enorme, realmente la propuesta. Bueno, sabemos que tienes muchas cosas que contar porque te gusta mucho contar cosas, ¿verdad que sí? Sí, me gusta, realmente sí, Nos realmente sí. conocemos. Sí, sí, siempre estamos charlando tranquilamente, horas y horas de charla, así que, bueno, espero que también el público pueda conocerte un poquito más, ¿no? Y no solamente yo. Sería bonito, siempre detrás de cada persona a veces hay una historia también, ¿no? Pero Que oye, no sé si escúchame. vale la pena ser contada, pero está bueno que se Bueno, conozcan, ¿no? bueno, pero Esa es la escúchame, parte tú interesante. dentro de Tetrael eres ya muy conocido como el loco de la psicointegración, ¿no? El loco de la psicointegración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo despertó tu interés la psicointegración? ¿Cómo? Bueno, eh, realmente hay muchas formas de dar a algo, ¿no? A un destino. Y a veces las circunstancias te tengo que decir algo, para hacerlo más sencillo. Bien. Yo nunca en mi vida estuve interesado con respecto a nada que tenga que ver con el alma, esas teorías sobre cosas, ¿no? Terapias y demás. Eh, Porque toda mi vida, lo mío fue la ciencia. La matemática, la física, la química. De hecho, Sí, es verdad. estudié ingeniería hasta cuarto año, licenciatura en física. Era realmente lo que me apasionaba, porque desde muy chiquito siempre me pregunté
¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Volvía loco a mis padres. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Y como las respuestas escaseaban muchas veces, era lógico, era muy, muy cansador realmente. La ciencia era como, para mí, en ese momento, era como la posibilidad a tener respuestas, ¿no? Esa respuesta que buscaba y no encontraba de alguna forma. Pero fíjate vos que esa parte fue muy bonita, realmente, muy bonita. Eh, pero hay circunstancias a veces en la vida de una persona que empiezan a pesar, empiezan a agobiar. Y ya no valían las respuestas que yo había logrado obtener de la matemática ni de la física. Y no sé, necesitaba otro tipo de respuestas que no venían desde ahí, venían desde otro lugar que yo nunca había explorado directamente. Ujú. Se da así que empiezo a hacer Reiki, tomo un cursito de Reiki, empiezo a meditar, como el querido Luis. No a ese nivel, claro, no a ese nivel, pero empiezo a meditar, empiezo a necesitar otras cosas distintas, hasta que una vez estudiando para el último parcial que iba a hacer, que al final no me presenté, y ahora voy a explicar por qué, estaba estudiando física y en un descanso entre que estudiaba un tema y otro, tomo un libro de Osho, el libro del ego, y lo empiezo a ojear. Y empecé a leerlo. A las 3 páginas dije, no puedo creer que toda esta información esté acá. Y yo buscándola por un lugar que no tiene nada que ver, ¿no? Nada, Que era nada la que ver. física. Y está bien, la física es muy bonita, pero no era lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba era lo que me estaba diciendo en esas palabras, en esas páginas, el libro, justamente el libro del ego, ¿no? Que Pero, paradójico de pero alguna forma. fíjate que también eres quien eres gracias a la física. ¿Eh? Claro, de alguna forma todo queda, ¿no? Algo siempre queda. No, Pero tu forma de lo desarrollar el apasionante fue, concepto, tu forma de desarrollar el concepto lógico va muy por la física y la matemática. sí, sí, digamos que de alguna forma alguna huella dejó, ¿no? Claro. Todo eso. No Y lo los que puedo te conocemos sabemos que es entender si no mucha, lo ¿eh? visualizo de alguna forma. Sí, sí, los que te conocemos sabemos que es mucha, ¿eh? Es decir, te ha calado hondo ese gran camino científico, ¿no? Te ha calado muy hondo. Sí, sí, me encanta, la ciencia en definitiva me encanta, pero fíjate vos que yo veo mucha ciencia dentro de psicointegración, cuando empiezo a A ver. descubrir qué es psicointegración, porque hasta ese momento solamente hablaba de algo que yo nunca había leído, que era sobre el ego, que Ajá, para el ego, para mí el ego era, no sé, un ser egocéntrico, ¿no? O tal vez, ajá. y listo. Y de ahí me empiezo a dar cuenta que hay mucho más, ¿no? Ujú. Y cuando descubro Tetrael, y Sí. empiezo a ver escuchar tus Joder, audios, qué honor. empiezo a leer textos, al contrario, ahí veo que hay todo un universo que yo no conocía y empiezo a ver que hay lógica entre eso, hay una lógica que los une, hay una estructura y eso fue lo que me atrapó junto a que era algo que yo necesitaba, lo necesitaba, en ese momento lo necesitaba y me di Sí. cuenta que era relevante, tan relevante que dejé de estudiar licenciatura en física por completo y me dediqué a estudiar todo lo referido al ego, que es psicointeracción. Bueno, Esa y sería un poco la explicación. sí, luego sabemos que, bueno, como hemos dicho antes, eres el autor del libro Caminando hacia mi libro. Bueno, en ese momento, cuando empiezo a estudiar, junto a dos amigos, ¿sí? Que algunos, bueno, por el tiempo a veces uno se va alejando, acercando más a uno y alejando de otro, cosa de la vida, que es David, seguramente lo conoces si bien, David y Fer. Hombre, David, Empezamos a... nuestro jefe técnico. Ya te está volviendo loco su 90% también, También, eso ya lo también, sé. pero todo el mundo sabe que David es el que manda aquí, es el que levanta el cotarro ante él, es el que nos dice cuándo publicamos y cómo se hace todo. Exacto. Y juntos con eso empezamos a encontrar grupos que tenían que ver en ese momento con Reiki y demás, y dábamos charlas, ¿no? Charlas. Pero
todavía yo era muy nuevo, muy verde con respecto a psicointegración. Recién empezaba a caminar Mm. todo eso, pero fue tan impactante para mí, todo lo que me ocasionó, empezar a sentir que la responsabilidad de mi vida era mía. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es tan así, ¿no? Al darse cuenta de que vos sos responsable, implica un montón de cambios, ¿no? Y bueno, empecé a leer cada vez más, a estudiar cada vez más respecto a esto. Comenzamos a dar charlas ¿Tú en crees, distintos perdona, lugares. Robert, ¿tú crees que esas charlas Sí, te marcaron tu trayectoria, tu vida, tu trayectoria profesional y personal? sí, 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 totalmente, totalmente. Mi vida siempre estuvo ligada de alguna forma a la docencia, siempre, Sí, siempre, es por un verdad. motivo u otro, siempre. Y esto es Pero es como hermoso eso. era un camino obligado. Es muy hermoso realmente. Y era como un camino obligado, ¿no? Que tenía que hacer sí o sí. Claro. Y me apasiona, obviamente. Pero fíjate vos que esta parte era muy bonita, ¿no? Porque por todo lo que le involucraba. Y empezamos a hablar entre los tres en ese momento. Yo todavía no tenía un vínculo contigo, Raúl. Eh, Raúl era inalcanzable en ese momento. Esa era la versión que yo tenía Vaya en tú. ese momento, ¿no? Ya ves lo bueno que soy, que hablamos durante 6 horas. Claro, pero esa es la versión que tenía. Entonces yo trataba de no molestar a Raúl Caballero. Esa era realmente la realidad. Y entonces decíamos, pero tenemos que hacer, no podemos repetir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenemos que hacer algo, ¿no? Con respecto a todo esto. Y entonces surgió la idea, y no sé realmente si es mía o es de los chicos, y podemos hacer un libro, y yo me enganché. Sí, Realmente lo tomé como propio, ¿no? Y dije, voy a hacer un libro, voy a hacer un libro. sí. Claro, decirlo es fácil, hacerlo es otra cosa. Ese libro me llevó más de 2 años, pero gracias a la idea de ese libro, que podía haber terminado o no, por suerte sí Ujú. terminó de concluirse, me refiero. Sí, sí, claro. De Eh, hecho, lo podéis Gracias a conseguir eso, el libro en nuestra página web y lo vamos a dejar también en la descripción del vídeo por si queréis sí, comprarlo. Aclaro que esto sí. no es, aclaro que esto, aunque sea publicidad, nosotros, o sea, yo no gano nada de todo esto. Esto es un libro hecho por Robert y nada tiene que ver con el dinero que ganamos en teoría en el grupo Tetrael, que es nada, porque no ganamos nada, es cero. Pero es una buena inversión, más allá de que sea Mm, mi libro, sí, es una sí, buena sí. inversión. Sí, sí, sí. Eh, más allá de que la idea estuvo de comenzar con esto, Sí. justamente el haberlo hecho, eso es lo que a veces se da por añadidura en las cosas cuando uno decide emprender. Ujú. eh, Uno no se da cuenta de todo lo que puede llegar a ganar, ¿no? Y en Sí. este caso gané caminar un camino que tal vez de otra forma no lo hubiera hecho. Hubiese quedado simplemente en la curiosidad. Y fue más que la curiosidad. Fue empezar a comprender, empezar a absorber información que tenía que ver justamente con psicointegración. Y a medida que iba caminando, me iba dando cuenta de un montón de cosas que eran aplicables a mi vida y a cualquier Claro, otra vida de cualquier otra persona, ibas que eso caminando, fue lo importante. ibas caminando hacia tu verdadero ser, ¿no? Sea mi Es eso, verdadero es ser. eso. Oye, ¿y viene Y de, eso me y va posibilitó. por ahí el nombre, el título del libro o qué? Sí, sí. Sí. Todavía queda la parte de místico todavía, ¿no? Pero tú Tal vez hoy fuiste, tendría otro nombre, no lo tú sé. fuiste desarrollando entonces digamos, tu propia evolución personal y fuiste desarrollándote tú como persona a raíz de que ibas escribiendo páginas en el libro, ¿es eso? Claro, pero la parte interesante fue cuando empezaron a llegar las charlas. Porque, Mm, claro, hay un punto en que se necesita. Yo soy de lo que creen que se necesita tener un maestro, ¿no? sí. La imagen del maestro, ese maestro que te va marcando cosas. Ajá. Y ahí es en donde entras vos directamente, Ajá. ¿no? Ahí entras vos. Y esas charlas largas, interminables, Sí. que yo ni siquiera sabía que eran psicointegraciones. En el principio no lo sabía. Hoy sí lo Claro, tú sabes sé que también, eran hoy tú eso. sabes también como yo que la gracia de una psicointegración es que el otro no sepa que es una psicointegración cuando se imparte, ¿verdad? Es parte de la clave del Claro, éxito, de la técnica. Es muy bueno. exacto. Bueno, yo no lo sabía. Entonces, uy, sí, pero Raúl, mirá, tengo esta idea, con esto, puede ser.
que esto sea tal cosa, sí, pero fíjate, mirá tal cosa, tal otra, y así no empezaba. Son charlas, no se pueden reproducir porque son larguísimas, Sí, charlas sí. muy largas, durante mucho tiempo. Y Ujú. gracias a eso se pudo hacer ese libro. Eh, Después tengo una anécdota, pero más adelante, ahora no, ahora si queremos adelante la hacemos. Bueno, está bien. Bueno, de ahí surge, ¿no? El libro. Escucha, escucha. ¿Y el Sí, sí. acercamiento que tú pretendiste con el libro, cuál fue? En un principio, ¿varió mucho también el acercamiento inicial a luego cómo se fue desarrollando o qué? Sí, mucho, muchísimo, completamente, porque no sabía cómo, no sabía cuál iba a ser el enfoque, nunca había hecho un libro, no en Ujú. esta vida al menos. Y entonces yo no soy un gran lector tampoco, no soy un gran lector de literatura, de novelas, yo leo solamente lo que es para aprender algo. Esa Que realmente no mi es lectura poco, es que no es poco, algo que voy a aprender. que no es poco porque me consta que eres muy curioso y te pasas la vida estudiando. Sí, pero la forma de narración, la narrativa Ajá. es totalmente distinta, ¿no? A lo que yo Está claro, pretendía. está claro. Pero no recuerdo si esto fue el tercero o el cuarto intento del libro, justamente lo que fue quedando, ¿no? Ajá. Y mi intención era hablar de tú a tú, ¿no? Sí. Que sea eso, una charla de amigos, de conocidos, ¿no? De O sea, una colegas. forma Y creo que de romper la barrera y de conectar directamente con el lector. ¿Es eso? ese, exacto, exacto. Esa era la idea. Esa era la idea. Muy bueno, muy bueno. La verdad, muy interesante lo que comentas. Y yo creo que, bueno, hemos dado, yo creo que también se puede decir por aquí, ¿no? Hemos dado alguna conferencia juntos, tú y yo. Y no sé Sí. si quieres trasladar alguna cosa respecto a esto, qué te marcó, qué te enseñó, o qué, no sé, si quieres remarcar algo de esto. Uf, quedan muchas cosas. Primero admiración. Primero admiración por tu persona, realmente. Eh, Quien no te conoce por ahí se lo pierde, o no lo alcanzas a notar o a ver como realmente es tu forma, tu figura, lo que representás. Sinceramente lo digo, ¿no? Bueno, tú Y sabes que si no hago las cosas bien, después no duermo. Entonces, trato, tú sabes que siempre trato de hacerlo lo mejor que sé y por lo menos por ahí ya me quedo tranquilo, ¿no? sí, y eso se nota, ¿no? Y eso también es algo de lo que trato de tomar cuando voy a hacer algo, de dar el 100%. Uno lo escucha muchas veces esto en la vida, pero tener una referencia de alguien que dé el 100% constantemente no es algo muy habitual. Y eso se tiene que valorar de alguna forma, ¿no? Si no aprendes algo de eso, Hombre, es porque tal vez no yo, hay lugar. yo siempre dije que no tengo un talento así demasiado marcado, así que si no me esfuerzo al 100%, tampoco sé qué me quedaría ya. Creo que una persona que se esfuerza al 100% puede destacar, incluso aunque no tenga un gran talento en algo, vamos. Y, Sí, 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 sí. Bueno, es así tal cual, ¿no? y oye, Es fundamental. ¿y desde cuándo haces psicointegraciones de manera oficial? Eh, el camino de ese libro fue del 14, son 2 años y hasta el 2016 aproximadamente ahí se publica. Ajá. Cuando lo publico, me diste la noticia De de hecho, que podía ser psicointegrador. era abril, me parece, ¿no? Que publicas el libro, me suena a mí. Mi memoria es horrible Creo que con era respecto campaña, al tiempo. campaña en Semana Santa. O no, era verano, me acuerdo, era verano. Hacía un calor horrible por aquí. Puede ser Era que haya sido agosto, junio, julio. julio, Julio. por ahí, por ahí sí. Y Y eso me sorprendió porque eh, no, no me imaginaba que lo podía hacer. Y bueno, es que uno aprende mucho escribiendo un libro, ¿no? sí, 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 es así. sí, 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 sí. Sobre todo, creo que lo más importante respecto a eso es que me diste una posibilidad, un empujón, ¿no? Eso es algo que es muy meritorio, porque realmente un verdadero maestro logra hacer eso. Lo digo sinceramente, ¿no? Lograr darle el empujoncito en el momento justo, para que no se vea como algo imposible y para que esa persona
pueda tomar la decisión de animarse, ¿no? O no, porque también puede ser que no, pero Yo siempre dije, eso es tacto, yo ¿no? siempre dije que el pseudomaestro censura y el auténtico maestro motiva y potencia. Eso es algo que yo siempre he dicho. Sí, 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 es tal cual. No es algo fácil, ¿eh? No es ¿Y, algo y, fácil, pero y qué experiencia tienes como con psicointegración? Digamos, con psicointegración utilizada hacia tu persona. Es decir, como estás sometido, ¿no? Entre comillas, a esa técnica. yo creo que es algo que las personas deberían hacer, o intentar al menos una vez en su vida. El momento llega a veces A y ver. yo creo que uno tendría que conocer esta técnica para poder hacerla propia. La clase está, la parte está ahí, si no, hay que hacerla propia, ¿no? Y yo intento hacer eso y trato de hacerlo eso día a día realmente. Sí. Y eso hace que uno se vuelva psicointegrador de sí mismo, ¿no? Y ahí va tomando, cuando uno logra hacerlo, comprendemos de que el 100% o lo completamente excelso es un camino muy largo, ¿no? De toda la vida y tal vez de muchas vidas, pero el hacerlo hace que uno empiece a darse cuenta del valor de la decisión, el valor de la vida, del no dejarse arrastrar por las corrientes, por las decisiones de otra persona, por las opiniones de otra persona. Ujú. Y uno empieza a ser libre en su propia vida, cosa que es muy difícil. Y uno no lo ve, ¿no? Y empieza a ver a todos los que nos rodean y empieza a ver que lo necesario que es tratar de tender una mano, ¿no? Y hay gente que lo va a aceptar, hay gente que lo va a tomar y hay gente que no, Claro. no es su tiempo, tal vez no sea su tiempo ahora, tal vez sea más adelante, pero a Ujú. veces como que uno deja, ¿no? Esa posibilidad abierta. Y creo que esa parte es interesante. Ahí uno empieza a ser psicointegrador, sin darse cuenta. Primero con uno mismo, porque lo necesita hacerlo. Y después cuando uno abre la puerta hacia otros, hay algo que me impactó Sí, cuando empecé a hacerlo. sí, sí. Darme cuenta de la enorme responsabilidad que eso implicaba. Ajá. Wow, cuando me di cuenta de eso, es como que uno le empieza a tomar mucho más respeto todavía, ¿no? Mucho más respeto. Porque estamos hablando de la parte emocional de otra persona, ¿no? De la salud emocional de la otra persona. Y podemos colaborar como también podemos hacer lo contrario, ¿no? Por eso es importante tomárselo muy en serio al momento de trabajar con psicointegración con otra persona, ¿no? Y eso también es muy motivante. Cuando ves una persona que está afligida, que viene sin ánimo, sin ganas de seguir con su vida, con su día a día, cuando ya siente que todo es gris, que no hay nada nuevo en el día de mañana, y uno a través de hablar y buscarles mostrar que hay otros puntos de vista, que no tiene que ser el mismo que esa persona trae. Y esa persona logra a veces llorar como un desahogo y a veces terminar sonriendo o con una mirada con mucho más luz que la que trajo en un principio. Eso es impagable. Claro, Eso claro. es, no hay forma de pagar eso. La Y satisfacción son, del psicoterapeuta y del exacto, psicointegrador, ¿no? Ah, buenísimo. exacto. ¿Y Eso es genial. cómo de difícil dirías que es psicointegrar? Creo que una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida. Y eso que has hecho cosas Por, difíciles, ¿eh? Ojo. La sí, física no es que sea pero, sencilla. no, no, pero ahí diste un buen ejemplo. La física es una ley, es rígido, de alguna Sí, forma. es estático, Tiene una claro. ley, Mm, ¿no? Tiene una forma, una sí, función. Funciona de una forma, no de otra. sí, sí, sí. Funciona, tiene un, ¿no? 2 más 2 es 4, La matemática. ¿sí? Ajá. Pero la mente no es tan así. La mente, 2 más 2 nunca es 4. Es imprevisible, Puede ser 3. la mente es imprevisible. Mm, Cada uno es único, y sí, esto te lo demuestra, cada sí, persona es distinto, porque tiene una historia distinta, porque piensa distinto, porque sus emociones las maneja distinto, sí. porque siente de una forma, porque tiene algo que también que, bueno, No que se hay, conoce como gramas, no hay dos personas iguales, ¿no? Y no hay dos consultantes nunca, iguales, ¿eh? nunca, jamás. Ya quisiera eso, ¿no? La Sería misma, buenísimo. hombre, claro, sería muy sencillo, ¿no? La misma situación en dos personas se puede vivir completamente distinto, ¿eh?
Totalmente, totalmente, totalmente. La misma problemática puede tener salidas Mm, muy diversas. Y va a depender de cada persona, sin dudas. Y esa es la parte difícil, ¿no? Pero también la parte que motiva a estar totalmente concentrado en ese momento, ¿no? sí. Oye, yo te admiro muchísimo porque eres pues polifacético, ¿no? Haces un montón de cosas, escribes un libro, te dedicas a la física, ahora te pones a psicointegrar y escúchame, también has hecho de psicointegrador en psicointegraciones espirituales con tetanes de consultantes. Eso es algo, ¿verdad? Yo por ejemplo eso no lo puedo decir muy fácilmente, ¿sabes? ¿Qué diferencia ves tú entre la psicointegración y la psicointegración espiritual? Así para que lo entiendan los espectadores. Eso creo que es lo más increíble que he hecho nunca. Es lo más increíble, porque Sí, hablar con espíritus suele ser lo no hay más comparación increíble que hayas directamente. hecho nunca. Sí, tal cual. Pero no hay, sí, y no hay comparación entre una psicointegración a un 10% a una persona que una psicointegración espiritual donde estás hablando con un tetán. Sí. Porque la conceptualidad, la diferencia del conceptual es enorme. Y uno siente cómo te lee, porque uno mentalmente está armando como una especie de estrategia, vamos a decirlo así, para llevar a esa entidad a donde uno quiere llegar, ¿no? Para que se dé cuenta de algo, para que asuma algo. Y vos ves cómo la entidad te empieza a leer, entonces te Sí. empieza como Eso a es correr, increíble, ¿eh? ¿no? De un lado al otro. Y eso es totalmente increíble, porque cualquier cabo que no esté muy bien atado, Claro. cualquier concepto que no esté lo suficientemente sólido, te lo va a hacer notar. Sí, Te lo va sí. a hacer notar. Y eso es increíble. Sí, sí, Creo que es sí. lo más desafiante. Pero escúchame, Y escúchame. Es que el Tetán tiene la habilidad de poder leer tu mente, poder leer tu concepto. Y eso es que le da una ventaja, ¿verdad? Tremenda a nivel táctica para esquivar un poco por donde vas y marearte un poco. Tiene que ser un gran entrenamiento, ¿eh? Psicointegrar entidades. eso creo que es lo más increíble. Y eso realmente es un entrenamiento al 1000 por 1000. Pero igual, o sea, la ventaja, por eso digo, y retomo un poco lo que dije antes, ¿no? Ujú, Psicointegración tiene una estructura tan sólida ujú. que una vez que la vas articulando correctamente, es muy difícil tumbarla. O sea, de alguna forma sí o sí vas a llegar al Sí, objetivo. Lo vas a llegar, porque eso es lo que justamente lo que tiene, ¿no? Y la mente claro, atractiva sabemos que de solidez no tiene nada, ¿no? Al contrario, claro, claro. Oye, es muy notable eso. ¿y tú qué preferirías? ¿Psicointegración o psicointegración espiritual? Venga, sí, a bote pronto, si tuvieras que elegir. Es muy tramposa esa pregunta. Bueno, pero ¿qué te gusta No, más? ¿Qué te motiva son, más? son, son distintos. No, si te tuvieras que quedar Bueno, con una. ay, qué difícil. Yo creo que... Uy, qué mal. Tener que elegir entre las dos es muy difícil, Sí, sí, sí. porque son cosas distintas. Venga, mójate. Ver a una persona que está mejor es muy bonito, realmente. Eh, Me inclinaría más porque sé lo que significa eh, trabajar con las personas, ¿no? Genial. Me Ese inclinaría más acercamiento por eso. humano, ¿verdad? Ese acercamiento humano es precioso siempre. Sí, Entonces tú piensas que sí, siempre una persona como que está un poco más perdida, ¿no? El espíritu al final tiene muchas más sí. herramientas, tiene muchos más conceptos, tiene muchos más maestros a los que poder acudir, pero una persona que a veces no conoce a profesionales, no conoce nada y no sabe por dónde acudir y realmente puede tener una vida muy complicada y poder ayudar a una persona para que pueda caminar mejor. Un espíritu, por ejemplo, no se puede autodestruir, o sea, la vida no se la va a quitar. Pero una persona sí puede No. hacerlo. Y, Sí, y eso es dramático siempre también para el terapeuta cuando no consigue su objetivo, ¿eh? sí. Sí, no es sencillo. Parte de lo difícil del trabajo es lograr esa despersonalización y tratar de dar el 100% Ujú. en cada sesión, en cada encuentro, y lograr despersonalizarse lo suficiente como para no estar pendiente, ¿no? Ojalá se interprete lo que estoy diciendo, Oye, y ahora que has dicho pero esa tiene que ver palabra, con... ¿qué sería Sí, despersonalizarse? A ver, explícalo para que los espectadores lo entiendan. Ya que has dicho esa palabra, muy interesante porque es está una bien. palabra clave
dentro del concepto técnico de psicointegración. Así que, De personalizarse sería ser impersonal, tiene que ver con trabajar justamente con la parte del amor impersonal, dar todo por esa persona, pero no involucrarse emocionalmente. ahí está la clave. Eso sería, en definitiva. Eso último que has dicho es que lo define perfectamente. No involucrarse emocionalmente. Si Es no, decir, si no, no viviría tampoco, ¿no? claro. Aparte es muy problemático porque podría llegar a desestabilizar a la persona, al Claro, terapeuta, claro, claro, justamente. pero esto es algo para que la gente lo entienda, que no solamente es importante de cara al psicointegrador o al psicoterapeuta transpersonal, sino también a cualquier psicoterapeuta en cualquier rama que sea. Claro, 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 sí. Sí, sí, sí. A veces, no me quiero ir por lejos, ¿no? Pero a veces damos el ejemplo del cirujano, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo y llega un caso de un chico muy mal herido y el cirujano en vez de hacer su trabajo se larga a llorar, Hey, ¿no? Al lado del chico. Sería muy humano también que hiciera eso, ¿no? Pero ¿quién va a cumplir el trabajo del bueno, cirujano? entonces, ¿quién lo hace? Escucha, Claro. y Robert, sabemos que tú has logrado el estado de clear, ¿vale? Eso no lo pueden decir todos, no lo pueden decir muchos tampoco. Vas a hacer sesiones, ni siquiera uno, a veces cuesta mucho llegar a ese estado, ¿no? ¿Qué se siente al Sí. ser clear? ¿Qué nos puedes contar? Bien, eso es algo que cuando me enteré de que existía el concepto, lo busqué durante un tiempo, ¿no? Yo vengo haciendo sesiones desde el 2014 y me llevó aproximadamente unas 11 sesiones de psicohabitación para lograr ese estado de clear. Oye, pero eso son muy pocas, ¿Qué se ¿eh? siente? Que la gente no sé. Habrá gente que te escuche que Sí, diga, sí, yo sí, llevo sí, eso muchas es lo que más, digo. todavía no lo soy, ¿qué pasa aquí? Que hay gato encerrado. No, no. Expliquemos que eso es algo atípico, o sea, que cada persona, por su tetán, tiende más o menos a tener engramas y a tardar en psicoditarse que dar clear, pero vamos, en tu caso no es mucho, ¿eh? No, no, y aparte que no tenemos que olvidar que venía haciendo un trabajo paralelo, ¿no? Que ¿Cuál es tenía que ese ver con trabajo? psicointegración, Claro, eso es claro. ¿Y fundamental. cómo se relaciona un poquito? Rápidamente. Psicointegración lo que hace es tener un control sobre la mente reactiva, ¿sí? Claro. El máximo posible para Ujú. evitar generar nuevos engramas o activar nuevos engramas. Eso sería, ¿no? Imagínate que no es Pero poca la cosa, ¿eh? vida no es tan sencilla a veces. Ah, No, no. Eh, pero bueno, gracias. El estado de clear, sí. creo que lo más maravilloso que le puede pasar a una persona no es que vas a ver lucecita de color ni nada de eso. Se trata de paz mental, la verdadera paz mental. Ujú. Esa ausencia de ruidos, de esa ausencia de condicionamientos que uno no tiene cómo explicar hasta que empieza a entender y a comprender cómo funciona un engrama. Sí, Las personas que tienen engramas fuertes, sí, de los chungos, y en algún punto de su vida se lo desactiva a través de psicohabitación, sí. recién ahí se da cuenta de lo condicionada que ha vivido hasta ese momento. Recién ahí. Ujú. Si no, no hay forma de darte cuenta. Y creo que, bueno, fue una de las mejores cosas que he podido hacer realmente. Ahora no estoy clear por unas cuestiones que han pasado en estos últimos momentos. Porque seguimos viviendo Si en el bien no plano son... físico, ¿eh? Seguimos viviendo y nos siguen sucediendo Sí, cosas y seguimos viendo el plano físico. por más integrados que estemos, Por eso es importante, claro, pero revisar eso cada tanto. que nadie diga que, bueno, que alguien que está integrado no graba en gramas. Grabará con menos frecuencia, pero no es una seguridad 100%. ¿Eh? Claro, claro, El humano es obvio, humano obvio. igual, por más integrado que Sí, esté. sí, así es. Aparte hay engramas de todo tipo, ¿no? Que algunos que son muy fuertes, otros más leves, más sutiles, pero son engramas. Oye, y se me ocurre Y la aquí, vida es eso, ¿no? se me ocurre aquí una preguntita así metida un poco con calzador, pero escucha, ¿y a ti qué te ha ayudado más? ¿Psicoauditación o psicointegración? Esta sí que es más difícil que la otra que te hice antes. Buah, sí. Yo creo que trabajando muy a fondo psicointegración hubiese llegado prácticamente Ajá, al mismo resultado. Aunque la carga podría haber estado ahí, el engrama puede estar activo, ¿no? Lo que pasa es que no le das lugar, ajá, pero somos personas y también no podemos estar continuamente controlados, ¿no? Es difícil sí. eso, es muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Entonces tú te inclinas Y, por psicointegración, pero es eso.
Sí, porque creo que es la base de todo. Si yo, vamos a suponer, hago lo contrario, digo, bueno, me voy a hacer una sesión para que descargue mi 90 sus engramas Sí, todos los meses dos, vamos a suponer, sí, ¿sí? sí, sí. Pero no, desatiendo completamente la parte de psicointegración, Ujú. completamente. Bueno, voy a estar toda mi vida sacando engramas y nunca voy Claro, a terminar. Sí me van a quedar. Nunca voy a estar clear, nunca jamás, porque porque yo voy a estar generando sigues grabando en gramas nuevos. claro, Eso día te a lo puedo día lo decir voy a yo hacer, día a día. en mi experiencia profesional que lo veo permanentemente, que la gente se desentiende de de psicointegración y solamente hacen que grabar en gramas y grabar en gramas. Claro. Escucha, y cambiamos un poquito de tercio. ¿Tú qué futuro prevés para tus psicointegraciones? ¿Qué crees que te depara el futuro en ese sentido? Me gustaría lograr que sean lo más efectivas posibles. Me gustaría tocar temas que no he tocado todavía. Sí, Seguramente me faltan muchísimos. sí, Me gustaría poder hacer que de alguna forma, a través de los videos o audios, lleguen a las personas que lo estén buscando, que lo necesitan, sí, porque de alguna forma el objetivo es ese, ¿no? Y me gustaría poder colaborar desde ahí sí. lo mejor posible, lo mejor posible. Eso. Bueno. No sé si puedo pedir algo más que eso. Está muy bien. Y tienes alguna anécdota así que te gustaría contar? ¿Algo que te haya sucedido? Antes me habías dicho que tenías una, ¿no? Por ahí que ibas a contar. No sé. Si lo quieres contar ahora o... Sí. Sí, me encantaría. Bueno, yo dije que me había llevado un poco más de 2 años de escribir el libro, ¿no? Sí, Caminando hacia mi verdadero ser. Y me acuerdo que ya quería terminarlo. Hay un momento que ya decís, quiero darle un cierre, necesito terminar para pasar a otra cosa, ¿no? Como todo tiene un tiempo. Y me acuerdo que estaba muy contento, esto habrá sido cerca de los 2 años, sí. y lo termino más o menos de darle forma, un formato, y te lo envío por correo para que le pegues Creo una, que sé la anécdota que vas a contar. Me suena que la una has contado alguna vez. revisada, para que lo revises porque no sé si la gente lo sabe o no, pero por las dudas, Raúl Caballero era el que revisaba el contenido, ¿no? Porque yo siempre le dije algo y por suerte él me colaboró muchísimo en eso, que algo que yo no quería era confundir o hacer Mm, equivocar a alguien, ¿no? Porque asumo de que es una enorme responsabilidad decir algo, lo que se diga. Y entonces era muy importante para mí que él lo revisara, para estar lo más tranquilo posible, ¿no? Con respecto al contenido. Entonces se lo envío, le digo, Raúl, mirá, dice, ya terminé el libro, le digo, te paso para que lo veas y si te gusta cómo está. Pasaron unos cuantos días y me llama y me dice Raúl, me decís vos, dice, pero Raúl, dice, los conceptos de la primera parte, no, ninguno está cerrado, me dice. ¿Qué diferencia? Dice, con la última parte, no cerraste nada en el principio. sí, Yo me quedé helado. Yo digo, ¿en serio? Sí, dice. Y obviamente, ¿qué tenía que hacer? Revisar todo otra vez. claro. En 2 años, y esto es muy interesante, en 2 años, ese libro, que la gente ahora no lo tiene porque va a ver la parte final, ¿no? Lo ya Claro, trabajado, claro, ya claro. concluido. La parte final, Pero yo la sí sé cuál definitiva. es. Sí, sí. Es tan notorio como una persona puede ir cambiando, cómo puede ir. Bueno, la palabra está cambiando, ¿no? En Sí, 2 años, en 2 años. Y es cierto, la última parte, que a mi criterio era la más compleja, era la que estaba más cerrada, más armada, conceptualmente más clara que la primera. sí. ¿Por qué? Porque a través de ese tiempo yo fui cambiando, yo fui aprendiendo a través de las charlas, distintas charlas que hemos tenido, y gracias a eso pude hacer un mejor libro, ¿no? Porque lo tuve que de alguna forma reescribir, retocar, y bueno, quedó lo que hoy se conoce, ¿no? Así que gracias Pero por eso eso también. quiere decir que todo lo que aprendiste, ¿eh? Porque lo que aprendiste, es decir, al final del libro estaba bien, al principio estaba mal, lo estabas explicando. Es así, ¿eh? Al final lo tenías todo mucho más claro que al principio. Eso es un gran crecimiento, ¿eh? Sí. Igual se me cayeron un par de lágrimas, te digo. Pero bueno.
Es así. ¿Y qué mensaje Vale la pena. te gustaría darle al público que normalmente pues te escucha, que te ve tus psicointegraciones, que le gustan tus psicointegraciones? ¿Qué les dirías? Le diría que no pierdan las oportunidades, que gracias a Dios hoy existe Tetrael, existe Raúl Caballero y también pueden contar conmigo. Sí, hombre, claro. Y no desaprovechen las oportunidades, que para eso estamos. A veces pedir ayuda eh, no es signo de debilidad, es todo Ujú. lo contrario. Alguien que pide ayuda es una persona que tiene sabiduría, ¿sí? Porque desea aprender, Ah, se reconoce que no está en su mejor momento y puede mejorar. Y eso creo que es muy relevante. No desaprovechen las oportunidades, traten de aprovechar el material. Hay mucho material, por suerte, para escuchar, para leer, para ver ahora. Y si tienen dudas, si tienen consulta, por el motivo que sea, no importa cuál, no lo duden, háganlo, por favor. Eso. Y se le va a ayudar de la mejor forma posible. Eso. Eso sería lo que puedo decir. ¿escuchas, Robert? ¿Y te gustaría darle algún agradecimiento a alguna persona que nos pueda ver o que no? No lo sé. Bueno, la primera voz. Gracias. Gracias realmente Ah, bueno. porque para mí Bueno, bueno. conocerte, no, no, ya que estoy, conocerte fue un antes y un después, realmente, ¿no? Realmente un antes y un después. Bueno, Y bueno. Gracias, agradezco eso, gracias, pero agradezco. no me refería a mí concretamente, vamos, pero gracias también. Y, y luego de agradecerte a vos, a cada persona que me fui cruzando, que me contaron su historia, sus cosas, porque con cada una de esas personas, yo pude ir mejorando, pude ir conociendo otras formas de ver la vida, que eso no se puede leer en un libro, eso se puede experimentar únicamente cara a cara, cuando alguien decide contarte lo que le pasó, cómo lo vivió. Y todo eso ayuda a que un terapeuta sea mejor terapeuta. Sí. Y para la próxima uno va a ser mejor todavía que lo que pudo haber sido. Y es un camino sin final. Y entonces mi agradecimiento es a esa persona que se presta a venir a una sesión, a charlar distendidamente y contarse sus problemas, ¿no? Ese es Bueno, un agradecimiento. le damos también, antes mencionabas en una pregunta a David y también a Fer, les damos también desde aquí un abrazo y un saludo enorme para ellos también, que sé que Desde luego, contribuyeron mucho los dos en tu desarrollo, tanto personal como profesional, ¿no? sí, Bueno, es así. pues nada, El puntapié inicial estuvo ahí. sí, bueno, un placer, de verdad, Robert. Yo, ya sabes que es una de las personas que más admiro, no solo en el grupo, sino en mi vida. Una persona con la que siempre he podido contar cuando lo he necesitado, tanto en lo personal como en lo profesional. Además, me consta que eres un profesional como la copa de un pino, porque eres una persona muy dedicado y que además muy perfeccionista, muy perfeccionista. Y eso es muy difícil de encontrar en estos tiempos, así que ya te digo yo, toda la admiración contigo y vamos, a muerte contigo, Robert. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por este espacio y un abrazo gigante para todos. Y en especial para vos. Bueno, pues ya habéis escuchado a Robert y espero que todos pues aprendáis un poquito de lo que él ha dicho, de su humildad, de su forma de expresarse y sobre todo de cómo mejora y ayuda a mejorar a los demás día a día, ¿no? Es un gran ejemplo de crecimiento personal. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado, visto una vez más en Tetrael, en esta gran familia. Nos vemos pronto. Mucha luz.